Cuando llegamos al capítulo 6 de Mateo, vamos a hablar y aprender un poquito más acerca de las disciplinas del reino de los cielos. Y en esta sección Jesús va a escoger 3 actos que eran muy importantes dentro de lo que es el pietismo judío. Estamos hablando precisamente de las ofrendas, estamos hablando de la oración y estamos hablando del ayuno. Estos eran los ejemplos de lo que significaba una justicia mayor, una justicia más grande. Y los discípulos debían de observar estas cosas, pero debían de observarlo de la manera correcta. Los fariseos, los líderes de los judíos, utilizaban estas prácticas o utilizaban estas disciplinas espirituales como una manera de desplegar, de presumir cuán santos, cuán espirituales, vean los que entregados son ellos. Y en ese sentido viene el Señor Jesús y juzga muy severamente ese tipo de actitudes, pero también empieza a enseñar a sus discípulos cómo es que debemos de utilizar estas disciplinas espirituales y qué es lo que significan en nuestra vida. Es una sección muy interesante en el libro de Mateo, en el capítulo 6. Y en primer lugar, lo primero que podemos aprender de estos versículos es que Jesús estaba esperando que sus seguidores practicásemos estas disciplinas. El Señor Jesús no dice, si algún día das limosna, si algún día oras, si algún día ayunas. No, el Señor, si tú te fijas, la palabra que usa es cuando ores, cuando des limosna, cuando ayunes. No está diciendo si es que llegas a hacer estas cosas. Y eso nos habla de que Él está dando por hecho que tú y yo somos personas que dan de su dinero para el reino de los cielos, que tú y yo somos de esas personas que están orando constantemente, que tú y yo somos esas personas que practican el ayuno. Y la verdad es que en realidad descuidamos estas disciplinas. Yo he viajado por muchos lugares y he platicado con muchos cristianos y generalmente escucho acerca de estas cosas una y otra vez lo mismo. Lo que todo el mundo dice es, no oro lo suficiente. Mi vida de oración es nula en muchos casos. En otros casos nada más oro a la hora de los alimentos. En otros casos solamente oro cuando estoy en problemas. El ayuno, muchos no saben ni siquiera lo que es, ni qué significa, ni cómo se hace. Si no me alcanza con lo que tengo, mucho menos voy a tener para poder dar a los demás y menos a la iglesia. Entonces descuidamos muchísimo de estas disciplinas y te digo que las descuidamos en detrimento propio porque en realidad son disciplinas que Dios ha diseñado para nuestro beneficio. Nosotros pensamos que el dar es para ayudar, el orar es por los demás, el ayunar es por alguna otra circunstancia, pero en realidad son cosas que Dios diseñó para nuestro crecimiento espiritual, para nuestra bendición, para nuestro beneficio. Cuando no hacemos estas disciplinas, cuando no las entendemos y no las practicamos, nos estamos perdiendo uno de los regalos más maravillosos que el Señor nos ha dado. Y que son estas disciplinas espirituales que van a pavimentar el camino hacia nuestra vida espiritual sana y nuestro conocimiento íntimo y profundo de nuestro Salvador. Las acciones correctas, hacer las cosas nada más por hacerlas, sin la motivación correcta o con motivos incorrectos, no le van a agradar a Dios, porque está la otra parte. El Señor Jesús empieza a advertirnos acerca de los hipócritas, aquellos que sí oran, pero oran públicamente, con grandes voces y con grandes repeticiones. Y lo que estamos haciendo o lo que hacen estas personas es que en realidad están desviando la atención de Dios y la están poniendo en ellos. Escúchenme, cuán elocuente soy cuando yo oro. ¡Oh, y Señor! Y empiezan a orar de una manera pública y alardeando. Y el Señor dice, ¿sabes qué? Hay un problema aquí. El problema es que esas personas están orando para buscar el reconocimiento de los hombres. Están orando para que todo el mundo los vea. Vean qué bien ora, vean cómo habla. ¡Oh, mira qué santo es! Mira cuánta devoción tiene el hermano Filomeno. Y el Señor dice, ¿sabes qué? Ese hermano Filomeno ya tiene su recompensa. Y tiene su recompensa porque lo que él estaba buscando era el reconocimiento de los hombres, pues los hombres ya lo reconocieron. Bien por él, adelante. Pero tú busca la recompensa de Dios, no la de los hombres. Así es de que cuando ores, no busques ser visto por los hombres. Ora en secreto.
métete a tu cuarto, cierra la puerta y habla con tu Padre en la intimidad de tu soledad, para que Dios, que ve en lo secreto, Él te recompensa en público. Y entonces ves un cambio de perspectiva. Dejas de buscar el reconocimiento de la gente, dejas de buscar que los demás hablen y digan cosas de ti, porque en realidad lo que quieres es tener comunión con tu Padre. Y cuando buscas esa comunión con Él, cuando buscas honrarlo a Él, Él te va a honrar y Él te va a recompensar en público. No sé qué prefieras tú, el reconocimiento de los hombres o el reconocimiento de Dios, pero yo te puedo decir con toda sinceridad, es mucho mejor, por mucho, el reconocimiento de Dios. Número 3, hay una gran diferencia entre vivir una vida evidentemente santa y luchar por obtener una reputación de santidad. ¿Qué quiere decir esto? Las advertencias de Jesús no están contradiciendo sus palabras anteriores. Acuérdate que cuando dice que somos la luz, Él nos dice en Mateo 5:16, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. ¿Cuál es la diferencia? No está diciendo que no sea evidente lo que Dios ha hecho en tu vida para los hombres, pero está hablando de la actitud. No es lo mismo yo hago las cosas para que me vean, a yo hago las cosas y la gente las nota. Hay una gran diferencia. El resultado de hacer las cosas y ser visto por los hombres es un acto que va a glorificar a Dios. Pero la parte negativa es si yo hago las cosas para que las vean, la gente va a terminar glorificándome a mí. Ah, mira qué bueno Jorge. Ah, mira qué santo Jorge. Mira qué desprendido. Mira cómo ayuda a los demás. ¿Quién se lleva la gloria? Jorge. Y Dios no va a permitir que nadie le arrebate su gloria. Lo que Él nos está diciendo es, no seas un presumido, no seas una persona que hace las cosas para ser visto. El presumido obtiene lo que busca, el reconocimiento de los hombres, pero se va a perder la verdadera recompensa. Se va a perder la gloriosa recompensa que viene del trono de Dios. Quiero hablarte un poquito acerca de la oración del discípulo, que comúnmente se le conoce como el Padre Nuestro. Y esta es una de las oraciones tristemente cada vez más olvidada. En particular en la iglesia cristiana se ha hecho cada vez más a un lado. Es parte pues a la reacción que es como una reacción al uso que se le ha dado, por ejemplo, en la Iglesia Católica, que ha llegado a ser como el pago por una penitencia. Pues reza tantos Padres Nuestros y tantas Aves Marías. Pero tenemos que volver a colocar la oración del discípulo, el Padre Nuestro, la oración del Señor, en el lugar que le corresponde. En realidad no es la oración del Padre Nuestro, ni es la oración del Señor. Es la oración del discípulo, es lo que nosotros deberíamos de orar, los que somos discípulos de Cristo. ¿Cuáles son los beneficios de la oración que el Señor nos enseña? La oración que honra a Dios, la oración que Cristo nos enseñó, es una oración que nos va a ayudar en primer lugar a liberarnos de toda ansiedad. ¿Por qué? Porque todos nosotros nos preguntamos muchas veces si cuando estamos orando nuestra oración va a ser aceptable delante de Dios. ¿Será que mi oración está llegando a su trono o mi oración sencillamente no está pasando del techo? ¿Dios no la va a aceptar? ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Cómo podemos saber si nuestra oración es aceptable? Bueno, Jesús nos dijo, cuando ores, ora así. Este es el tipo de oración que a Dios le encanta escuchar. De manera que cuando oramos, según el patrón que Cristo nos está dando en esta oración, podemos estar seguros que el Señor nos va a escuchar y podemos ser libres de toda ansiedad. En segundo lugar, este tipo de oración va a revelar el corazón de Dios. ¿Qué hay en el corazón de Dios? Pues la santificación de su nombre. Por eso decimos, santificado sea tu nombre, venga tu reino. Eso hay en el corazón de Dios, que su nombre sea glorificado, que su reino venga, que se haga su voluntad en esta tierra. Cuando oramos de este modo, lo que estamos haciendo es que estamos centrando nuestra oración y nuestros deseos en los asuntos de Dios. Y esto, queridos hermanos, siempre va a glorificar al Señor. Y en tercer lugar nos va a ofrecer la dignidad de la causalidad. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que estamos colaborando con Dios
en sus propósitos en el mundo. Cuando oramos de esta manera, estamos diciendo desde la perspectiva humana, nuestra oración está ayudando a que los planes y los diseños de Dios empiecen a obrar y empiecen a mover este mundo. El mundo se va a transformar cuando nosotros oramos. Acuérdate cuando lees Apocalipsis 8, del 1 al 5, nos habla de una manera muy particular acerca de esto. Apocalipsis capítulo 8, versículos del 1 al 5. Mira lo que dice. Cuando abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora. Y vi a los 7 ángeles que estaban en pie ante Dios, y se les dieron 7 trompetas. Otro ángel vino entonces y se paró ante el mar con un incensario de oro, y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Y el ángel tomó el incensario y lo llenó del fuego del altar y lo arrojó a la tierra. Y hubo truenos y voces y relámpagos y un terremoto. ¿De qué nos habla esto? No nada más que nuestras oraciones vienen delante del trono de Dios como un aroma fragante, sino que nuestras oraciones también son ese detonante, ese catalizador para que Dios ejecute lo que Él tiene planeado sobre este mundo. En ese sentido, tu oración y mi oración es ese switch, esa palanca que Dios usa precisamente para efectuar sus diseños y lo que ha determinado hacer en nuestra tierra. Tú y yo somos participantes de la voluntad de Dios cuando oramos de la manera que Él nos ha pedido. Entonces, esos son los beneficios. Ahora, podemos tener confianza en esta oración. ¿Por qué? Porque nos acercamos a Dios sin temor a Él. ¿Por qué nos acercamos sin temor? Porque es nuestro Padre. ¿Te fijaste cómo empieza la oración? Padre nuestro que estás en el cielo. La gente no se dirigía a Dios ni hablaba con Dios de esta manera en el primer siglo. Esto es algo completamente inaudito cuando Jesús lo dice. No quiere decir que dejemos de ser reverentes con Dios, pero nos está hablando de que podemos tener esa relación personal. Podemos decirle, papi, papito, Padre mío. Algunas personas tienen dificultad de hablarle a Dios como un padre, a lo mejor por su experiencia terrenal, porque tuvieron padres que no fueron verdaderamente un ejemplo a seguir, o que fueron padres muy duros, o que fueron padres ausentes, o qué sé yo. Pero también lo opuesto puede ser cierto. Si queremos saber cómo es Dios nuestro Padre, solo tenemos que ver a Jesús. Y en esa misericordia, en esa gracia, en ese amor, en ese cuidado que Él tiene por nosotros, podemos acercarnos a Él con cariño. Podemos decirle, Padre, Padre, vengo delante de ti con esta oración. Podemos acercarnos sin temor, porque así es como Cristo Jesús nos enseñó que debíamos hacerlo. Fíjate los verbos, dice, santificado, venga, hágase. Todos estos verbos están en imperativo, es como si fueran mandamientos. Los imperativos jamás se emplean con un superior. Tú nunca le dices a un jefe o a un superior cosas en imperativo como si tú le estuvieras mandando. ¿En qué cabeza cabe? Pues si tú eres un subalterno. Tú no puedes hablar así con alguien mayor que tú, mucho menos con un rey. Sin embargo, esto nos habla de que podemos acercarnos a Dios, por supuesto en reverencia, pero sin temor. Esa voz pasiva a veces le resta un poco de fuerza, pero de todas maneras es una manera muy impactante de dirigirse a Dios. Solamente Dios puede hacer lo que le estamos pidiendo. Solo Él puede traer la respuesta a nuestras oraciones. Y podemos acercarnos a Dios sin temor. ¿Sabes por qué? Porque Él está cerca. Él está cerca. La frase en el cielo muy a menudo se malinterpreta. Cuando decimos hágase tu voluntad en el cielo o Padre nuestro que estás en el cielo, pensamos, pues es que Dios está allá muy lejos en el cielo, allá arriba. Pero la frase literalmente cuando dice que estás en los cielos, en realidad los cielos están a nuestro alrededor. Para donde sea que voltees vas a ver el cielo. Y lo que nos está diciendo es que nuestro Padre está muy cerquita, que nuestro Padre está a mano, que Él está a nuestro alrededor, que Él está escuchando
nuestras oraciones. ¿Y cómo se lleva a cabo la oración? Bueno, pues esta oración, en tercer lugar, comienza con la gloria de Dios. ¿Te fijaste? Empieza con un tú, 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 y luego viene un nosotros, nosotros, nosotros. ¿Qué nos enseña esto? Que cuando oramos a Dios, nuestra oración siempre tiene que comenzar con la agenda de Dios, no con la nuestra. No vamos inmediatamente a lo que nos truje con nuestras necesidades, como decimos en México, sino nos enfocamos primeramente en Dios, porque es Él el importante. Y eso hace que nuestra perspectiva pueda ser realineada en el orden de las cosas importantes, una perspectiva más grande. Cuando oramos, vemos que la primera mitad de esta oración está enfocada en Dios y eso nos va a ayudar a poder ver la perspectiva correcta, que nuestras necesidades, que son mucho menos importantes que la gloria de Dios, por supuesto, van a ser puestas en contraste y en la perspectiva correcta, de que serán suplidas cuando la voluntad de Dios se cumple en nuestras vidas y en nuestro mundo. Y finalmente, esta oración termina con nuestras preocupaciones. Estas últimas 3 peticiones que leemos en la oración se van a cumplir ¿cuándo? Cuando las primeras 3 son respondidas. Martín Lutero se fue a dormir pidiendo la 5ª petición y despertó orando por la 6ª. ¿Qué quiere decir esto? Revisa tu día y despierta pidiéndole guianza y pidiéndole dirección a nuestro Señor. Te voy a leer precisamente Mateo 6 para que todo lo que hemos dicho cobre un poquito más de sentido y de esta manera podemos tener la referencia mucho, mucho más clara. Estamos en Mateo capítulo 6 y vamos a leer el versículo 9. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Al final del capítulo 6 de Mateo vamos a encontrar precisamente esta frase maravillosa que el Señor Jesús nos dice en el versículo 33. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. El materialismo siempre va a estar en un conflicto directo con la lealtad hacia Dios. Es lo que vamos a ver en los versículos del 19 al 24. Jesús no está tan preocupado con la riqueza del discípulo como está queriendo que nos enfoquemos en realidad en nuestra lealtad hacia Dios. ¿Cuál es el peligro de amasar posesiones? ¿Cuál es el peligro de buscar la riqueza, de buscar todas estas cosas materiales? Bueno, pues que la abundancia material muy a menudo va a engendrar el materialismo en nuestros corazones. Precisamente por ello es que aquellas personas que cada vez más tienen, también tienen más preocupaciones. Cuando no tienes nada, no te preocupa que te vayan a robar nada porque no tienes nada. Pero cuando tienes más y más y más, estás más preocupado porque no te lo vayan a robar, porque no lo vayan a romper, porque no lo vayan a mal usar, porque no se te vaya a acabar. Y entonces empezamos a entrar en una cascada de emociones y sentimientos que empiezan a enfocar nuestros deseos y nuestra atención hacia las cosas que poseemos y alejan nuestro corazón de enfocarnos realmente en el proveedor de todo lo que tenemos. Por eso el Señor dice que no nos hagamos tesoros en la tierra. Y cuando habla de tesoros en el cielo, se refiere a lo que es bueno, se refiere a lo que es verdaderamente importante, a lo que es significativo y que tiene una importancia eterna como respuesta a lo que hacemos aquí en la tierra. Me encanta, hace muchos años vi una película que se llamaba El Gladiador y en esa película, al principio de la película, el protagonista dice una frase muy interesante antes de salir a una batalla creo que era contra los normandos. Dice, lo que hacemos en la tierra
repercute en la eternidad, o lo que hacemos en la tierra tiene eco en la eternidad. Y es cierto, Jesús empieza a usar la imagen de la esclavitud precisamente para enfatizar este punto. No podemos servir a dos señores. No podemos ser esclavos de las riquezas y ser esclavos del amor por nuestro Señor Jesucristo. Tenemos que tomar una determinación. ¿Vamos a servir nuestro corazón avaricioso y deseoso de riquezas o vamos a servir a aquel que dio su vida por nosotros y nos rescató? Tenemos que tener nuestra devoción única y exclusivamente hacia Dios y no hacia las cosas efímeras que van a ser corrompidas, que van a ser destruidas y que dentro de 1000 años no van a ser más que cenizas entre todos nosotros. Si en verdad somos hijos del reino de los cielos, pues vamos a buscar las cosas del reino. Si en verdad somos embajadores del reino de Dios, vamos a buscar honrar los deseos de nuestro Rey y representar correctamente el reino de los cielos entre nosotros por encima de todos los deseos terrenales. Entonces, ese afán por las cosas materiales nos desvían verdaderamente de las cosas que son importantes. En segundo lugar, vamos a ver al final del capítulo 6 cómo la ansiedad va a estar en un conflicto directo con la confianza en Dios. Afanarse, cuando dice no os afanéis por esto, no os afanéis por qué habéis de comer, qué habéis de vestir, afanarse es un estado mental en el que estamos excesivamente preocupados por algo. Cuando el Señor está prohibiendo esta ansiedad, no exenta un cuidado responsable, no nos está diciendo que no debemos ser prudentes, precavidos, que no debemos ahorrar, planear, mirar con cuidado cómo vamos a hacer las cosas para cumplir con nuestros compromisos. No, lo que está diciendo es que tengamos cuidado con nuestras prioridades, que verdaderamente seamos equilibrados. La ansiedad no consigue nada. La ansiedad lo único que consigue es preocuparnos, tenernos al borde de la histeria. Ahora, en la actualidad, más que antes, escucho cada vez más situaciones de ataques de pánico, ataques de ansiedad, personas luchando con este tipo de sentimientos y emociones de manera muy real, de manera muy directa, con una impotencia tremenda. Y que a fin de cuentas van corriendo al hospital, van corriendo al doctor, les hacen todas las pruebas, les hacen todos los estudios y le dicen, señor, usted no tiene nada, su cuerpo está perfecto. No, es que me está dando un paro cardíaco, es que me estoy muriendo. Usted no tiene nada, no le pasa nada, tranquilo. Lo que usted tiene es un ataque de pánico. ¿Pánico? Yo no soy un hombre que tenga miedo de nada. No, así se le llama, señor. Usted en realidad está teniendo ansiedad, usted está teniendo... su cuerpo está reaccionando ante toda esta ansiedad, ante todo este pánico que le causa la ansiedad. Y lo que Jesús nos está diciendo es, con ansiedad no obtienes nada. No puedes alargar tu vida, no puedes cambiar el color de tu cabello, no puedes efectuar ningún cambio con estarte preocupando. Y lo que Él dice es, no te preocupes. A lo largo de este sermón, el Señor nos va a enseñar que nuestro comportamiento es un comportamiento muy distinto al de las demás personas. Y la diferencia es que tenemos una mentalidad clara acerca de nuestras posesiones, acerca de nuestras necesidades suplidas en Cristo Jesús, acerca de las riquezas, acerca de nuestra vida. Que podemos entender que nuestra vida puede ser una vida libre de preocupaciones. ¿Por qué? Porque entendemos quién es nuestro Dios. El Señor toma, por ejemplo, las aves de los cielos o los lirios del campo y te dice, velos, ve la hermosura de los lirios. Ni Salomón se vistió con tal majestad. Ve a las aves, no se afanan, no se preocupan y todos los días el Señor las alimenta. Pues tú vales más que un ave, tú vales más que una flor que el día de hoy está en el campo y el día de mañana se marchitó. Y si vales más y si eres tan especial, imagínate cuánto vales. Que Dios mismo se hace hombre para venir a morir y rescatarte a ti de tus pecados. Ese es el valor que tienes ante los ojos de Dios. Y lo que Dios está diciendo, el Señor Jesús nos está diciendo, nuestra vida tiene que caracterizarse por esa confianza, por esa dependencia
en Dios, el Dios que ha mostrado su fidelidad todos los días de nuestra vida. Mira, hace un momentito antes de grabar este video estaba platicando con mis hijos. Estoy muy contento porque aunque ellos ya se fueron a estudiar al seminario, ahora este tiempo de Navidad vinieron a casa y han estado con nosotros. Todavía nos van a quedar alrededor de una semana más para disfrutarlos aquí en casa. Y platicaba con ellos y les decía, hijos, consideren esto. Ustedes fueron creados porque Dios decidió crearlos para traerlos a este mundo, para que disfruten las bendiciones de Dios. Y lo mismo es contigo y conmigo. Dios pudo no habernos creado, y sin embargo decidió crearte a ti, decidió crearme a mí, y decidió ponernos en este mundo para que pudiéramos experimentar sus maravillas, sus bendiciones, su gloria, la creación, que pudiéramos experimentar ese poder creativo, ese diseño majestuoso del Todopoderoso. Pudimos no haber existido y sin embargo decidió hacerlo. Y en ese sentido, el simple hecho de que tú y yo tengamos aliento en nuestros pulmones el día de hoy y podamos tener vida, debe ya de darnos una respuesta muy especial. La primera respuesta debe ser agradecimiento, gratitud, porque Dios me dio la vida. Puedo estar agradecido porque me dio la vida, porque puedo experimentar su gracia, porque puedo experimentar su misericordia, puedo ver la belleza de la creación y decir, ¡wow! ¡Qué Dios tan increíble tengo! Y inmediatamente después me tiene que dar también paz. ¿Por qué paz? Porque Él me creó para bendecirme, para que disfrute sus bendiciones y para que pueda conocerlo y pueda deleitarme en quien Él es. De tal suerte que les decía a mis hijos, mira, si tú vas con una chica y le dices, ¿quieres ser mi novia? Y ella te dice que no, en lugar de que tú te sientas mal porque pues, te dijo que no la chica que te gustaba, deberías de estar complacido y decir, Señor, gracias. Gracias porque tú me libraste de una relación con alguien que a lo mejor no era la persona indicada para mí. Y porque sé que Él es el que está en control de todas las circunstancias de mi vida. Venga lo que venga. A lo mejor no es lo que yo deseo, a lo mejor no es lo que yo quiero, a lo mejor las cosas salen completamente opuestas de lo que yo esperaba. ¿Pero qué crees? Yo no soy el centro del universo, yo no soy el Dios que está en control, es Él. Y entonces poder decir, wow, Señor, mira, no salieron las cosas como yo esperaba, pero estoy seguro que es porque tú cerraste la puerta, pues me estás librando de algo y me estás encaminando hacia algo mucho mejor. Tú me pusiste aquí y es Dios quien te puso aquí. Es Dios quien te da o no te da lo que tienes. Es Dios quien te lleva o no te lleva a donde vas. Y cuando entendemos eso, nuestro corazón tiene que responder en gratitud, tiene que responder en alabanza y debemos tener contentamiento. Porque, ¿sabes? Él todo lo sabe. Y cuando Él nos creó, nos hizo con el afán, con la intención, con el interés de que podamos disfrutarlo a Él, de que podamos conocerlo a Él y deleitarnos en la maravillosa magnificencia de nuestro Dios.